El sexo, más allá de una palabra. Normatividad, sentimientos y sexualidad. El sexo se ha vuelto polisémico al adquirir múltiples significados. Esto ha permitido la tergiversación del término y su concepto, provocando confusión que desinforma y prejuicia. Tengo de escuchar en medios de comunicación y en redes sociales que con desenfado y ligereza mezclan sexo, sexualidad y género de forma indiscriminada e indistinta, como si fueran la misma cosa o una estuviera supeditada a la otra. De inicio, el sexo pertenece a la naturaleza biológica. Exceptuando la orientación sexual, hasta ahora la sexualidad es un constructo social circunscrita en la naturaleza humana. La motivación de este video son dos puntos que han llamado mi atención. 1. El escuchar cómo una trans considera traidora a otra por reconocerse biológicamente hombre. El reclamo y la ofensa fue porque su declaración no apoyaba la lucha pro derechos. 2. Con frecuencia se usa el sexo para desacreditar a la identidad de género y los derechos que reclaman. Como ambos puntos son tocantes al derecho, haremos una breve cronología desde la perspectiva jurídica en México. 1871. Bajo el gobierno de Benito Juárez, el Código Penal para, en el entonces Distrito Federal y Territorio de Baja California, se despenalizaron los actos sexuales entre personas del mismo sexo. Pese a ello, el acoso, el abuso, la persecución y las redadas por parte de la policía continuaban justificadas como faltas a la moral. Prácticas heredadas hasta 1979-1928. El Código Civil contemplaba de forma incipiente la noción de reparación moral. Su aplicación estaba limitada a la aflicción familiar. 1973. La Asociación Psiquiátrica Americana quita a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales patológicas. 1979. 9 años después de la primera marcha por el orgullo gay de Nueva York, se realiza en México la primera manifestación pública en protesta a los abusos, acoso y persecuciones policíacas. 1990. La Organización Mundial de la Salud excluye a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Año 2000. Se incorpora al derecho la reparación del daño moral, incorporando la afectación psicológica y los derechos de la personalidad. Hasta antes del año 2000, la justicia en México se centraba en daños materiales, patrimoniales y/o físicos. Se requerían pruebas tangibles de daño. La psicología era desechada por considerarla una ciencia subjetiva, y los sentimientos no tenían regulación jurídica por ser considerados difíciles de probar y cuantificar. Los sentimientos, las frustraciones, los traumas y sus repercusiones no tenían validez. La presencia de sangre era ponderante. Para juzgar y evaluar el daño físico de una persona, ésta tenía que estar con sangrantes heridas, con la carne viva o las vísceras expuestas, sin un miembro u órgano, y en el menor de los casos, con moretones. Año 2008. La Organización de las Naciones Unidas aprobó los derechos humanos orientados a la sexualidad y a la identidad de género. 2011. Se reformó la Constitución mexicana en materia de derechos humanos y se incluyó la reparación integral y el resarcimiento de daños morales, que ya incluía la integridad mental. 2026. En el Código Civil Federal mexicano se reconoce como daño moral aquellas afectaciones de los sentimientos, afectos, creencias, honor, reputación, vida, integridad física o psíquica. En materia de derechos humanos, constitucionalmente México reconoce la identidad de género y el matrimonio igualitario. De igual forma, se prohíben la discriminación por la preferencia sexual, homofobia, la identidad y la expresión de género, así como las terapias de conversión. Que jóvenes de hoy, generaciones X, Y o Z, de cristal o millennials, vayan visualizando el panorama de aquellos ayeres, porque el mundo que hoy han heredado y del cual gozan, no siempre fue igual. No ha sido fácil ni rápido, tan solo en esta cronología, demográficamente han pasado aproximadamente 6 generaciones a lo largo de 155 años. ¿Y qué hay de los no valorados sentimientos? Causas y efectos. El ataque a los sentimientos puede generar agresiones que trascienden de emocional a lo conductual. Al ignorarlos, la acumulación de miedo, tristeza y enojo finalmente explotan y conducen al individuo a actuar de forma impulsiva o dañina, a tomar decisiones equivocadas y a perder lo que valora. La homofobia tiene varias caras, pero ninguna es aceptable. Puede no verse, pero sí duele.
Si no se denuncia, solo aumenta su impunidad. No más silencio, no más miedo. Se presenta como violencia física, crímenes de odio, discriminación, rechazo, humillación, insultos, burlas, amenazas, hostigamiento, acoso, trato diferenciado, violencia familiar y la expulsión del hogar, despidos injustificados, un trato restringido, diferenciado y desigual. Las agresiones homofóbicas dejan una huella profunda en la vida de la víctima. Esto genera conflictos internos y baja autoestima, el rechazo de su propia identidad y de la comunidad LGBT+. Muchas veces, la culpa y la vergüenza lo conducen al aislamiento, ocultando quién realmente es, por miedo al rechazo. Este dolor lo lleva a conductas adictivas, prácticas sexuales riesgosas y a un ciclo de autodestrucción. La violencia no solo lastima en el presente, sino que también afecta la salud mental y emocional a largo plazo. Entender estos efectos es clave para crear un mundo más seguro y respetuoso para todos. ¿Alguna vez has sentido que nadie entiende tu dolor? Bueno, eso pasa cuando solo el que carga la cruz sabe cuánto pesa. El sufrimiento no se mide con palabras, se vive en silencio, en la soledad de cada corazón que lo experimenta. Muchas veces pensamos que con un "lo siento" basta. Pero la verdad es que las disculpas no se ganan con palabras vacías. La verdadera reparación llega con hechos, con cambios reales, con acciones que demuestren que aprendiste. Porque el dolor no se olvida, se transforma, y solo quienes realmente entienden el peso de esa cruz pueden valorar lo que otros sufren. Así que, antes de hablar, mejor actúa. Eso sí que vale. De los 6 sentimientos básicos, según Gloria Wilcox, 1982, veremos solo 3 que nos permitan valorar la magnitud de daño y sus repercusiones en la moral y la dignidad humana. 1. El miedo, asociado a la debilidad y la falta de valor, la inseguridad con la inferioridad, la confusión con la perplejidad, la amenaza con el nerviosismo, la ansiedad con la preocupación y el rechazo con la exclusión. 2. La tristeza, asociada con arrepentimiento y culpa, la vulnerabilidad con fragilidad, la soledad con aislamiento, la indiferencia con el aburrimiento y la depresión con la vergüenza y sentirse miserable. 3. El enojo, asociado con la hostilidad y el egoísmo, la irritación con los celos, el estrés con la irritación, la crítica con el escepticismo, la molestia con la frustración y finalmente la furia. El sexo morfológico, de naturaleza biológica, un recorrido por sus orígenes. El sexo está denominado biológicamente por la presencia de genitales, pene y vulva. La sexualidad, en cambio, es sociocultural, se refiere a cómo vivimos, sentimos, expresamos y nos relacionamos, incluyendo el género, el placer, el erotismo y la orientación sexual. Etimológicamente, sexo significa separar. Haciendo referencia a un dimorfismo sexual, la biología adoptó las expresiones sexus virilis y sexus mulieris para designar a machos y hembras. Hasta el siglo XIX, sexo era utilizado para designar la pertenencia o identidad de género, o sea que tu rol en la sociedad dependía de lo que tuvieras en la entrepierna. La sociedad era la que te imponía y exigía conductas, quehaceres y hasta determinaba tus derechos. A inicios del siglo XX, la palabra sexo se hizo extensiva a la actividad sexual, incluyendo al término caricias, masturbación, estimulación con la boca o sexo oral y la unión con penetración o coito. Para 1984, el sexo adquiere identidad y se reduce a pene y vulva, cuando la Real Academia de la Lengua Española incorpora al concepto los órganos sexuales. Durante el desarrollo embrionario existen un proceso con 4 principales etapas que definen categorías sexuales: el sexo genético, el gonadal, el hormonal y el morfológico. Sexo genético. Está determinado por los cromosomas. El ser humano tiene 46 cromosomas organizados en 23 pares, y un par de ellos determina el sexo. Primera característica genética. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, y los hombres tienen un cromosoma X y otro Y. Se nombran X y Y por su forma. El cromosoma Y contiene el gen SRY, responsable del desarrollo de testículos. Segunda característica genética. En el proceso de gametogénesis, esto es, la formación de óvulos y espermas, todos los óvulos que son formados por mujeres siempre tendrán un cromosoma X, mientras que los espermatozoides formados por los hombres, la mitad de ellos tendrán un cromosoma X
y la otra mitad portarán un cromosoma Y. Tercera característica genética. Si el óvulo con cromosoma X es fecundado por un espermatozoide con cromosoma X, al restablecerse el par de cromosomas se obtiene XX y el producto es femenino. Pero si el espermatozoide que fecunda el óvulo contiene un cromosoma Y, el par de cromosomas que se restablece es XY, masculino. Sexo gonadal. Se define por la presencia de ovarios y testículos. Entre la sexta y séptima semana de gestación, hay una diferenciación de gónadas, seguido de la producción de hormonas. Entre la séptima y octava semana de gestación, en los hombres, el gen SRY del cromosoma Y activa la secreción de la hormona AMH para suprimir el desarrollo de los órganos internos femeninos, útero y trompas de falopio, favoreciendo se desarrollen los testículos. Ante la ausencia de la AMH, el desarrollo de ovarios y las estructuras reproductivas femeninas es posible. Sexo hormonal. Se determina por la presencia de hormonas, andrógenos y testosterona en hombres y estrógenos y progesterona en mujeres. Los andrógenos son hormonas masculinas producidas mayormente en los testículos. Entre ellas están la testosterona, que estimula el desarrollo muscular, el vello corporal, el cambio de voz y la producción de espermatozoides. Los estrógenos son las hormonas femeninas producidas por el ovario, como la progesterona, que regulan el ciclo menstrual, la ovulación, desarrollo de mamas y estructura ósea. Los andrógenos y estrógenos inducirán hacia la diferenciación morfológica de testículos, pene y escroto en los hombres, y ovarios, trompas de falopio, matriz y vulva en las mujeres. Sexo morfológico. Presencia de pene y escroto, clítoris y vulva. Aproximadamente a la quinta semana de gestación, las gónadas fetales se encuentran indiferenciadas, y no es hasta la séptima semana cuando inicia la diferenciación hormonal y morfológica según el sexo genético. Después de la séptima semana, ya con la diferenciación de los testículos, inicia la síntesis de testosterona. Las hormonas andrógenas estimularán la fusión del tubérculo genital y los pliegues uretrales para formar el pene y el escroto. Sin andrógenos presentes, el tubérculo genital forma el clítoris, y los pliegues uretrales no se fusionan, creando los labios vulvares. Hasta aquí, el sexo, circunscrito en la naturaleza biológica, tácito, natural e indiscutible. La sexualidad. Ahora entraremos a la parte escabrosa y polémica de la naturaleza humana o culturización como una ventaja evolutiva, resultado de la interacción entre la biología evolutiva, la psicología y la cultura, o sea, la interacción entre genes, desarrollo cerebral, bipedismo, cognición, razonamiento, inteligencia, voluntad, emociones, lenguaje, cooperatividad y socialización entre otras. La sexualidad perteneciente a la naturaleza humana. Bajo la influencia de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, se expresa a través del pensamiento, los deseos, actitudes y relaciones, interactuando con el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Después de diversos estudios sociales, genéticos, moleculares, psicológicos, neurológicos, hormonales, biológicos y evolutivos, la orientación sexual es un parteaguas. Desde la comunidad científica, la Asociación Psiquiátrica Americana, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, han concluido en que la homosexualidad es una orientación sexual y no un trastorno psicopatológico de la personalidad. La orientación sexual se reconoce como diversa, no binaria con categorías cerradas. No existe un único gen que determine su comportamiento, y depende de una compleja interacción con factores sociobiológicos, ambientales y culturales. Las normas de género son creencias y expectativas sociales que definen roles y se asignan de acuerdo con el sexo. Los roles para cada género están basados en estereotipos. Son las acciones, actividades, comportamientos y responsabilidades asignadas por la sociedad según el sexo. Los hombres no deben mostrar feminidad ni vulnerabilidad emocional. Deben controlar y ocultar sus emociones, ser agresivos, fuertes y rudos. Las mujeres, en cambio, deben ser delicadas, cuidadoras, emocionales, vanidosas, con enfoque hacia la estética y el arreglo personal, y más abiertas a la expresión sentimental. La identidad de género proviene del sentir vivencial interno. Es cómo una persona se siente y se define a sí misma. Es
Cómo me siento, me identifico a mí mismo. No es una elección, no es una preferencia, no depende del sexo, y es distinta de la orientación sexual. En el sentido psicológico de ser hombre, mujer o binario, como parte fundamental de la identidad de una persona se asumen 1. Cisgénero, cuando la identidad coincide con su sexo. Sexo hombre, género masculino. Sexo mujer, género femenino. 2. Del prefijo tras. Utilizado para indicar cambio tenemos transgénero. Según la etimología sería cambio de género. Aplica a personas cuya identidad de género difiere del sexo. Pueden ser de sexo hombre y género femenino o sexo mujer y género masculino. Transexual o cambio de sexo. En hombres se refiere a aquellos que se han realizado la vaginoplastia, reconstruyendo quirúrgicamente una vulva y vagina donde antes había un pene y un escroto. 3. No binarias. Cuando no se limitan al binarismo de lo masculino y femenino. Pueden sentirse mezcla de ambos o ser agénero cuando no se identifican con ninguno. Ser fluido o no fijo cuando la percepción de su propia identidad cambia con el tiempo. 4. Travestismo. El origen de la palabra travesti es ítalo-francesa y significa disfrazarse o vestirse de otra cosa. Es una expresión de género, independiente de la orientación sexual, y no necesariamente corresponde a una identidad de género. La orientación sexual no es una preferencia, porque no es una opción ni elección. Es natural y forma parte de la identidad de la persona. Se refiere a la atracción física, afectiva, emocional y sexual hacia otra persona. Principalmente se identifican 3 más comunes. Heterosexualidad. Del prefijo hetero, que significa diferente. Es la atracción por personas del sexo opuesto. Homosexualidad. Del prefijo homo, que significa igual. Es la atracción por personas del mismo sexo. Entre hombres se reconocen como gay, entre mujeres como lesbianas. Bisexualidad. Del prefijo bi, que significa dos. Es la atracción por personas del sexo opuesto y del mismo sexo. Entre otras están pansexualidad. Del prefijo pan, que significa todo, se designa a personas cuya atracción no depende ni le importa el género ni el sexo. Polisexualidad. Del prefijo poli, que significa muchos, se refiere a las personas cuya atracción físico-afectiva es hacia varios géneros, pero no necesariamente todos. Monosexualidad. Del prefijo mono, que significa uno. Es la orientación dirigida a un solo género, homo o hetero. Con el prefijo a, que significa ausencia, están las personas asexuales, con baja o nula atracción sexual hacia otras, y las arománticas, que no experimentan atracción romántica, pero sí puede haber atracción sexual. Sapiosexual. Del prefijo sapio, que significa inteligencia, son aquellas que centran su atracción en la inteligencia o intelecto de otras. Androsexual. Del prefijo andro, que significa hombre, son personas que sin importar el sexo son atraídas por la masculinidad. Ginesexualidad. Del prefijo gine, que significa mujer, son personas que sin importar el sexo atraídas por la feminidad. Demisexual. Se refiere a la atracción sexual que surge posterior a un vínculo emocional. Para finalizar, un breve repaso por la culturización. La cultura gay es un conjunto de normas, expresiones artísticas, historia y estilos de vida de la comunidad LGBT+, que se centra en mostrarse y no esconderse más, en la resistencia y la celebración de la diversidad sexual. Aunque varía geográficamente, comparten elementos comunes como la bandera, el activismo y los referentes artísticos. Por su parte, la heteronormatividad presente es el régimen social y cultural que establece la heterosexualidad como única orientación sexual, normal, natural y válida. Asume el binarismo de género alineado al sexo biológico, la identidad y género, marginando, discriminando y rechazando otras orientaciones e identidades. Esta postura privilegia a la heterosexualidad y provoca exclusión y violencia hacia la comunidad LGBT+. La normativa heterosexual sostiene que el sexo de un niño está determinado genéticamente y que la masculinidad debe ser reafirmada por el padre. Distinto a lo que se diga y piense, la Asociación Americana de Psicología no respalda la idea de que la ausencia de la figura paterna o la falta de un referente masculino sea causa de homosexualidad, ya que no es una conducta aprendida o derivada de la estructura familiar.
Según esa idea, estaremos de acuerdo que hay homosexuales muy masculinos. Homosexuales heteronormados. El homosexual adopta estándares heterosexuales para redituar privilegios. Algunos hombres adoptan intereses de la masculinidad tradicional, distanciándose de las expresiones de género más diversa. Se da una confrontación interna que conduce a una paradoja existencial, la presión social heterosexual externa versus el impulso homosexual interno, que alimenta una homofobia interiorizada como mecanismo de defensa para obtener la aceptación social en un entorno heteronormado. Los modelos de pajera se comparan a los roles masculinos y femeninos heterosexuales. El homosexual está expuesto al morbo y prejuicio. Cuando se cuestionan, se juzga y desaprueban los roles sexuales femeninos. La confrontación entre identidad de género y los roles de género se da cuando el sentir y actuar interiorizado no cumple con los estereotipos de roles esperados de comportamiento. La orientación sexual tiene fricciones con los roles de género, toda vez que la moral dicta que solo la heterosexualidad es válida, justificada en la reproducción y la religión. La Iglesia, en una actitud de negación y descalificación al matrimonio homosexual, se ha empeñado en confundir y hacer creer que matrimonio religioso y en civil son la misma cosa. No obstante, de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia en 2022, las 32 entidades federativas de México deben reconocer el matrimonio igualitario, que otorga a las parejas homosexuales seguridad legal, patrimonial, social, de salud y fiscales. En contraste con el matrimonio religioso heterosexual, no genera ningún efecto legal, tan solo ofrece recibir la bendición de Dios fortaleciendo un compromiso de vida a través de un ritual revestido de divinidad y espiritualidad llamado sacramento. Y para rematar, a la concurrencia se le llama la comunidad de la fe, aunque solo se asista a ver y criticar el show. Como la Iglesia no otorga divorcios, se considera un pacto por y para toda la vida. Así que el que quiera anular su casamiento religioso puede hacer lo que hizo Enrique VIII de Inglaterra, formar su propia religión y tan tan, asunto resuelto. Pese al halo de santidad y espiritualidad, según el INEGI en México, partiendo de 2026 en los últimos 23 años los divorcios se han triplicado.